Muy buenas a todos y a todas, ya estamos aquí otra vez y bueno, simplemente quería comentaros que hoy vamos a tener a un profesional muy importante con nosotros, aunque ya sabéis que todos los distintos profesionales siempre tienen un gran valor y bueno, hoy vamos a contar en este caso con Juan Carlos Galindo, ¿vale? Es experto en prevención del blanqueo de capitales, pero no solo eso, sino que yo sé de primera mano que es especialista en muchas otras áreas del conocimiento, áreas del conocimiento que además hemos tratado también en Sec2Crime, como pueden ser por ejemplo la inteligencia, y creo que va a ser súper interesante que podáis escuchar su opinión, mucho mejor que a mí, que a mí ya me tenéis muy visto. Juan Carlos Galindo, aparte de dedicarse al ámbito de prevención del blanqueo de capitales, tiene también Galindo Legal, ¿vale? Es director también de un negocio que va orientado tanto al blanqueo de capitales como a la inteligencia. Ya tenemos además su solicitud. Ahora sí, ¿cómo estamos? Bueno, me he tenido que salir fuera. No sé si Ah, me veis bien, pero creo que era un tema de cobertura, te vemos básicamente. perfectamente, Juan Carlos, Bueno, vamos, bueno, bueno. desde aquí. Muy Estas bien, muy bien. que pasan muchísimo aquí, sobre todo a través de Instagram. Y bueno, estamos encantados de verdad de tenerte con nosotros. Yo les estaba comentando y lo estaba repitiendo, pero no por nada, sino porque es una realidad. Yo, por lo que te conozco, además, sé que eres un gran profesional y no solo hablamos de tema de blanqueo de capitales, que por lo menos es la faceta que yo más conozco, sino en ámbitos incluso de inteligencia, bueno, ahora nos contarás tú también más tu biografía y carrera profesional, que yo creo que les va a interesar a muchísima gente. Entonces, bueno, primero saludarte, por supuesto, agradecerte de nuevo estar aquí. Los problemas técnicos solo sirven para que todas las cosas vayan mejor. Entonces, bueno, yo quería empezar pues dándote paso a ti básicamente para que te presentes un poco y nos comentes quién es Juan Carlos Galindo, de dónde surge tu pasión, en este caso, por los ámbitos que también sé que están relacionados con la criminología, porque muchos de nuestros seguidores son criminólogos, y nos cuentes un poco sobre tu carrera profesional, cómo se va desarrollando, desde qué estudiaste, ¿no? Que es algo también bastante importante. Bueno, pues lo mío va a ser también un poquito atípico, ¿no? Quizás sea la excepción que confirme la regla. Primero que nada, ¿se me escucha bien? ¿Todo bien, David? Todo perfecto, Juan Carlos. Perfecto, perfecto, estupendo. Si hubiera cualquier inconveniente, recordar que me tengo que salir fuera. Estoy en una Mejor terracita. paisaje. Sí, 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 estoy en una terracita. Aquí, no, ahí arriba hay un nido de pájaros tremendo. Bueno, nada, al tema, lo que me has preguntado. Bueno, en definitiva es un poco atípico porque yo soy un profesional, tengo ahora 52 años, donde me he tenido que reinventar. Eh, eh, yo venía de la reorganización empresarial. De hecho, mi única formación, cuando digo mi única formación, digo reglada de pequeñito. Ahora luego os comentaré lo que me ha tocado hacer de mayor, ¿no? Yo hice contabilidad, hice formación profesional, me tuve que poner a trabajar muy rápido, venía de una familia muy humilde donde necesitábamos bueno, pues un ingreso más para poder trabajar y bueno, llega el año 2007, 2008. Tú, David, imagino que serías todavía más joven de lo que eres ahora, donde vino la gran crisis. Y yo estaba en una consultora, más de 18 años de antigüedad, realizando informes de reorganización empresarial. Nosotros llegábamos a una empresa y la reorganizábamos de arriba abajo. Yo era especialista en costes. Yo le sacaba al tipo o a la tipa, en el buen sentido de la palabra, al gerente o o a la que ocupaba el cargo de gerencia, bueno, pues cuánto le costaba cada día casi todo, ¿no? Y luego me especialicé en la reorganización empresarial. Bueno, dicho lo cual, llega la crisis y el golpetazo es tal que uno se tiene que reinventar. Después de 18 años de de estar trabajando en una empresa, pues te ves con una mano delante y otra detrás. Esto también a todo el mundo joven que nos está viendo. Creo que es importante que lo sepan. No tenéis ni idea de lo que va a pasar mañana. Yo soy fiel ejemplo de ello. Si alguien me dice que yo iba a estar ocupando los directos en televisión de los mayores programas de audiencia hablando de blanqueo de capitales hace tan solo 12 años, le hubiera dicho que estaba loco, que qué me está contando. Por lo tanto, chicos, chicas que me estáis escuchando, os queda muchísimo por hacer y, sobre todo, no dejéis de estudiar, no dejéis de avanzar, porque al final eso es lo importante. Volviendo a tu pregunta inicial, llega el año 2008-2009 e ingreso en una consultora porque la verdad es el golpe con la crisis el año 2008-2009 fue brutal, dura hasta el año 2012 la crisis y yo me incorporo a una consultora
que hacía protección de datos. Para mí la protección de datos, la ley orgánica de protección de datos, adecuaba a ello. Digo, bueno, pues bueno, voy a meterme aquí, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, en el año 2010, sale la reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, año 2010. Y bueno, pues tal cual como os lo voy a contar, mi jefa me dice, oye, Galindo, tú que pareces un tipo espabilado, coge esta ley y mira a ver si hay negocio. Vamos que sí hay negocio. Y desde el año 2010 hasta ahora, yo diría que fui uno de los precursores, sobre todo en el asociacionismo. Tuve la visión y también fui el primer promotor de la primera asociación en España, que se llama InBlack, que todavía sigue existiendo, lo llevan otros compañeros, y luego fundé ASEBlack. Ese fue el primer movimiento asociativo. Y a partir del 2010 para acá, queridos escuchantes y videntes también, en el buen sentido de la palabra, no he parado de estudiar, primero de una manera autodidacta. Recordemos que la profesión de consultor y de experto externo en prevención de capitales es una profesión que no se aprende en los colegios, que no se aprende en la escuela, que uno tiene que, en aquel momento, en el año 2010-2011, prácticamente no había cursos, había algunos cursos que lo daba Juan Miguel del Cid, que todavía sigue existiendo, profesor de la Universidad de Granada, que fue pionero en aquella época. Y bueno, pues al final no hemos parado de evolucionar y de estudiar, sobre todo con el tema de la prevención, que hay que recordar, vosotros que estáis en el entorno criminológico, que la prevención del delito y el blanqueo de capitales es un delito quizás particular, porque recordar que nunca va a existir una prueba de cargo. Al ser un delito autónomo, en el año 1996, el blanqueo de capitales se convierte en delito autónomo, es decir, no hacía falta que hubiera un delito antecedente probado para ser investigado. Esto es un avance, pero también es una rémora, porque en la actualidad solo hay que recordar los casos de Mario Conde, que se le imputó por blanqueo y luego se descubrió que no lo había, el caso del expresidente de Barcelona, que ha estado 2 años en prisión cuando luego no ha habido ningún delito de blanqueo, porque el delito de blanqueo es un delito muy difícil de probar, porque es una suma de indicios que hacen una prueba de cargo, si es que llega la prueba de cargo, muy complicado. Por lo tanto, insisto, tenemos que estar siempre a la última. En ese proceso, obviamente la prevención del delito dimana de la conducta del ser humano, y la conducta del ser humano del delito la estudia la criminología. Por lo tanto, la prevención en la administración, la prevención del delito en las administraciones públicas o en la parte privada, no deja de ser una derivada de la criminología. Por eso, querido David, la criminología está dentro de mí y de mi profesión desde hace mucho tiempo. No sé si me estoy enrollando mucho, David. No, yo creo que estás explicando a la perfección, y prueba de ello también es la gente que está entrando cada vez más, está dando los corazones también de que les gusta, y las preguntas. De hecho, pues por centrarnos un poco en una de las Por preguntas, favor, vamos. Sí. en base a lo que has comentado, nos preguntaban algún consejo. Sí que tienes toda la razón en lo que comentabas, ¿no? Que estamos ante un sector que gran parte de esa profesión, ¿no? En prevención del blanqueo de capitales, puedes formarte, puedes necesitar conocimientos, pues quizás pues, en derecho, ¿no? En normativa, conocer las directivas, etcétera, consejos que también nosotros damos desde Sec2Crime, pero nos gustaría si nos pudieras dar tú algún consejo concreto, como nos acaba de preguntar una persona, que tú creas que es necesario para poder dedicarse al sector, o que te pueda ayudar a ser más competitivo, o quizás a diferenciarte de la competencia en este ámbito, y que pueda, pues, una empresa quizás interesarte, pues si has estudiado tecnología, o si no eres un perfil puramente de derecho, por ejemplo, si hay algún tip, algún consejo que a ti se te ocurra así a simple vista. Yo le diría, primero te tiene que apasionar. Es decir, hay veces que la pasión no llega. Yo cuando empecé con esto no empecé con pasión, pero una vez pones a leer y pones a ver todos los entramados societarios, los paraísos fiscales, recordar que aquí interviene la geopolítica, es un mundo tan apasionante y tan apasionado que es difícil que los que estemos dentro no lo sintamos así. Es cierto que no deja de ser un trabajo, pero en el momento ves que los políticos, la política, las grandes empresas, el poder tiene detrás esa línea roja, esa delgada línea roja, donde la evasión, el blanqueo, se confunde a veces con la elusión.
de, de movimientos, de capitales, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre es complicado. Yo lo que haría es, por supuesto, los abogados tienen una parte muy importante ganada, ¿no?, a la hora de interpretación de la ley, pero es que los criminólogos también tienen algo muy importante que decir y son pocos los que están saliendo desde la parte de criminología a combatir. Primero tenemos que luchar, nosotros luchamos contra el delito de blanqueo de capitales. No solo lucha la policía, ¿eh? En este país no solo lucha la policía contra el delito de blanqueo de capitales, porque todo el blanqueo de capitales, al realizarse la parte administrativa, tiene muy difícil su detección. Ahora nosotros, por David, tú y yo, podemos empezar la comisión de un delito de blanqueo y no pillarnos hasta dentro de 4 años, como muy pronto. No hay ningún delito de blanqueo. Os invito a todos los que estáis viendo esta mini conferencia a que busquéis, a que indaguéis, y si encontráis algún delito antes de los 3 años desde sus inicios, os invito a una paella aquí en Valencia. No vengáis muchos, que no ando muy bien de dinero, pero bueno, aún me llega. Es decir, cuando se descubre, ya ha pasado 3 o 4 años, el dinero no está ni se le espera, y estos entramados societarios, estos entramados de paraísos fiscales sirven a la perfección. Volviendo a tu pregunta, Clara, a los criminólogos, salida clarísima para la prevención del delito en las organizaciones, prevención de las comunidades y financiación de grupos terroristas. No nos olvidemos que el terrorismo, donde muchos criminólogos, entre otros tenemos a nuestro querido amigo David, ¿no?, que le entrevistaste, si no me equivoco, aquí también el presidente de CISEG, ¿no?, muchísimos criminólogos están dedicándose al terrorismo, al estudio de ese terrorismo, pero cuidado, lanzo la siguiente pregunta. ¿Sin dinero habría terrorismo? Contestarme por aquí. ¿Sin dinero habría terrorismo? Por lo tanto, ¿por qué no perseguimos también con la misma fuerza, con el mismo ahínco a los que financian a los grupos terroristas? Fijaros que en todas las organizaciones luchamos contra el terrorismo. Te hablo ahora de OIE, te hablo ahora de un montón de muchos observatorios que luchan contra el terrorismo, pero pocos se fijan en la financiación de estos grupos terroristas. De verdad, contestarme, ¿creéis que existiría el terrorismo sin dinero? Pues vamos, yo creo que más fácil y completo explicado, yo creo que imposible. La verdad es porque estoy muy de acuerdo. Hablamos tanto de financiación de grupos terroristas como financiación en general del crimen organizado, que al final Sí, sin lugar a dudas. la base, es como comentas, al final la base sobre lo que tú podrías incidir o realmente una de las pautas más importantes sobre las que tendríamos que incidir para poder acabar con estos grupos, pero que precisamente, como puede ocurrir en muchos otros ámbitos, como pueden ser en temas, pues lo pongo ahora porque es una materia con la que tengo bastante contacto, ¿no? Por ejemplo, en tema de contrabando de tabaco, etcétera, que son actividades que muchas veces no parecen tan graves a simple vista o a ojos de la sociedad, no se consideran a lo mejor como prioritarias, como puede ser el tráfico de drogas, que directamente veas una narcolancha, que directamente veas un contenedor cargado de droga, no llama tanto la atención como puede ser el blanqueo de capitales, que se caracteriza principalmente por ser opaco, ¿no?, por intentar siempre camuflar este dinero negro fruto de las actividades delictivas, y el tabaco lo menciono básicamente por eso, ¿no? Puede ser también una actividad que no se toma tan en serio como puede ser a lo mejor el tráfico de drogas, pero que genera un dinero suficiente que puede ser blanqueado también para financiar incluso otras actividades delictivas, ¿no? Es un poco lo que comentas tú, esa concienciación sobre cosas que no se da tanto valor y que son las principales al final, que es todo el tema del blanqueo de capitales para la financiación de estos grupos. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Teníamos una pregunta por aquí, nos estamos sorprendiendo con un montón de preguntas. Tenemos de Juanma también, alguien que quisiera formarse en este tema. ¿Qué recomendaciones le darías en cuanto a formación? No quiero caer en recomendar en los cursos y másteres que yo soy director, porque no se trata de esto. No lo voy a hacer, no, por Dios, aquí venimos de una forma altruista y venimos a ayudar a la gente. Es sobre todo que se forme específicamente sobre esto, no solo conmigo. Es difícil si no vas a un curso específico donde te hablen de la prevención del blanqueo como delito y de la financiación del terrorismo como delito. Un matiz a lo que estabas comentando, David. Fíjate qué ocurre con la prevención de la financiación del terrorismo, porque resulta que se puede dar el caso al contrario. Tú sabes que el blanqueo es dinero sucio que mediante un proceso lo transformo en dinero blanco, ¿no? Pues precisamente el financiamiento del terrorismo puede ser que consigan dinero limpio para transformarlo en dinero sucio. Ojo, complicadísimo prevenir la financiación del terrorismo. Recordemos que hay asociaciones, ONGs, que se montan
para recibir donaciones legales de países, ayuntamientos, autonomías, que luego esa asociación lo usa para financiar actividades terroristas. Volviendo a la formación, insisto, criminología, derecho, economía, no hablamos de los economistas son grandes profesionales porque saben interpretar. Yo tuve la facilidad de estudiar contabilidad y me es muy fácil, a los que venimos de la parte económica, interpretar un balance, porque los grandes blanqueadores, no te hablo del blanqueador político que lo hace muy cutre porque pone a la mujer, al hermano o al primo en empresas y se facturan entre ellos. Esto es simplísimo y por eso caen tan rápido, ¿no? Sino a ese proceso elaborado donde intervienen varias sociedades, hablamos de 15, 16, 18 sociedades, algunas de ellas pantalla o interpuestas en distintos países, interpretar el balance. El balance nos dice cosas, el balance nos habla. Pues esto es también importante. Por lo tanto, la formación debe ser un poquito de formación contable y económica, un poquito de derecho y sobre todo un poquito de entender la conducta criminal. Cada día nos sorprendemos, como sabéis, yo soy perito judicial, tengo la fortuna además de trabajar y me dedico bien la vida a ello. Tengo trabajo como perito judicial en esquemas tanto emergentes de blanqueo como cualquier tipo de blanqueo de capitales y cada día nos sorprendemos más de cómo blanquean, de cómo se inventan procesos, de cómo van por delante años luz de los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, yo creo que esas tres partes, un poquito de derecho, un poquito obviamente, de economía y luego de consultoría. Y luego, claro, cuando me dices, si te vas a dedicar ex proceso a experto externo en prevención de blanqueo de capitales, sí que necesitas una interpretación muy completa de la ley y algo muy importante, tienes que saber auditar. Y aquí ya se complica un poquito el tema. Por eso te digo que en nuestra profesión somos pocos, aunque parezca lo contrario. Permíteme, muchos dicen que lo son, pero luego al final lo importante es el trabajo, el día a día. Es muy complicado, pero yo os invito a todos los que estáis ahí, criminólogos de España, salir al mercado, por favor. La prevención, os necesitamos, porque cada vez más a mí me cuesta. Hay dos partes muy importantes, ¿no? Dentro de la ley de prevención de blanqueo, una empresa que son las comunicaciones por indicio y los exámenes especiales. Por sospecha, ¿no? Imagínate, yo soy un sujeto obligado, imaginaos, yo soy una asesoría y detecto unas facturas, por ejemplo, os pongo un ejemplo, que vende hierro manufacturado cuando no hay facturas de compra de hierro. Esto que parece una obviedad es el error que más se comete. Oye, no puedes facturar, no puedes hacer rejas si no compras hierro. Rejas me refiero de hierro, de ventanas, ¿no? Pues esto es un indicio de que hay algo que no va bien. Ese examen especial de anterior, esa comunicación por indicio, necesita un toquecito de investigación, un toquecito de inteligencia, un toquecito de OSINT, un toquecito de hacer una pequeñita investigación para acompañar esa comunicación por indicio, para asegurar que nuestro trabajo como sujetos obligados se ha hecho bien. Y esto es lo que, en mi caso, Galindo Legal, estamos incorporando las técnicas de inteligencia, las técnicas de análisis, sobre todo en fuentes abiertas, para acompañar esas comunicaciones por indicio y ese examen especial previo, para dar un poquito, voy a decir yo, calidad a nuestros informes. Por lo tanto, fijaos que es una profesión donde me vale un poquito de OSINT, de Human quizás no tanto, porque al final no estamos investigando, no vamos a interpretar algo que nos comiente, pero en un momento dado también podemos entrevistar a personas para poder, sobre todo a nivel de pericia, ya no tanto con los exámenes especiales. No sé si, David, me he ido porque ya sabes que yo empiezo a hablar y no paro. Es que yo prefiero que sea así porque directamente no hace falta que te haga preguntas porque todas las preguntas que tenía en la cabeza las has ido respondiendo completamente mientras hablaba. O sea, me parece genial. De hecho, yo solo diría dos cosas respecto a lo que has comentado, aparte de todo lo interesante que has comentado. Una de las cosas que a mí me llama más la atención también en tema formativo, sobre todo, es el tema de que esté actualizado. Porque, bueno, yo también he visto muchos cursos, muchas cosas, como dices tú, el blanqueo de capitales está en constante cambio, tanto a nivel legislativo como a nivel operativo, de modus operandi y demás, y es muy importante, por lo menos bajo mi punto de vista, que esté actualizado, no solo con las reformas legislativas, que por otro lado veo súper importante, una de las cosas que también decimos nosotros mucho, es que hay muchas disciplinas vinculadas a la seguridad que están relacionadas sin que nosotros lo sepamos muchas veces y que necesitaríamos una formación, por ejemplo, un criminólogo tiene formación multidisciplinar en áreas como pueden ser pues, la psicología también, la sociología, pues si es criminalística, pues en temas ya de química, de biología, etcétera. Te nutres también
muchas, aunque sea una ciencia, de muchas áreas de conocimiento, y ocurre lo mismo también en otras áreas como puede ser el blanqueo de capitales. Está todo interrelacionado. Realmente la gente tiene que conocer que hablas de prevención del blanqueo de capitales y yo por lo menos antes, o mucha gente yo creo que se imagina al típico tipo, como decías tú, ¿no? También enfrente de una mesa con el ordenador, viendo todo el rato de números pasar y, ay, esta cuenta, ay, esto, tal. Y mucha gente se lo imaginará así, ¿no? Como muy técnico, como muy ahí en tu ordenador, etcétera, y va muchísimo más allá. Sí, 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 sin lugar a dudas. Hombre, obviamente, ten en cuenta que en nuestro caso, cuando hablamos de prevención, dentro de la prevención hay muchísimos ámbitos. Sobre todo intentamos adelantarnos. Recordar que la prevención es adelantarse a algo que sabemos que ya existe. La diferencia entre riesgo y peligro es que el riesgo sabemos cómo es, sabemos qué ocurre, y el peligro no sabemos, es indeterminado, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que el riesgo está ahí, sabemos cómo actuar, y como tú bien dices, hay trabajo de campo. En este caso, cuando yo tengo la fortuna de hablar con cierta frecuencia con miembros de la Policía Nacional, de la Brigada de Blanqueo, la Brigada de Delincuencia Económica, esta gente hace trabajo de campo, no está metido en esos 7 ordenadores que vemos en televisión, que también lo hay. Y luego también decir las dificultades tremendas que tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil para investigar este tipo de delitos. Tiene muchísimas dificultades, por falta de medios, también, y hay que decirlo porque yo creo que ellos a veces también lo demandan, falta de formación. Nuestros políticos no están dedicando ese dinero suficiente a la formación. Mirad, os pongo un problema que tenemos ahora en este país. Las brigadas de blanqueo de capitales de la Policía Nacional desde hace muy poco investigan también la corrupción pública. ¿Tú te imaginas a un miembro de la brigada de blanqueo? Yo me encontré hace muy poquito con uno de ellos que venía de drogas, venía de la UDICO, de crimen de delincuencia grave y drogas, y ¿cómo hace la corrupción? No sé si me explico. La contratación pública. ¿Tú te imaginas? Es decir, es tremendo las dificultades que tenemos para pillar a los malos, y los malos la facilidad que tienen para delinquir. Por lo tanto, nos hace falta mucha gente preparada. Vuelvo al tema. De verdad, criminología, economistas, contables, inclusive consultores que tengan experiencia en organizaciones empresariales, que puedan distinguir sobre papel algo que alguien que no ha sido consultor pues no sabría. Hay veces, y ahora hablo un poquito del plan de prevención de delitos también, en el tema del artículo 31 bis del Código Penal, el compliance, que debe de ser también elaborado por un criminólogo. Hablamos de conducta. ¿Quién? Pero si lo sabéis todo vosotros sobre conducta. Habéis estudiado la conducta del ser humano, la conducta criminal. Y hablamos de que el compliance, hablamos de codificar la conducta dentro de una empresa. Para evitar que haya comisión de delitos. ¿Quién mejor que un criminólogo para hacer esto? Aunque hay algunos abogados que piensen que solo los abogados pueden hacerlo. Si hay alguien escuchándome, le pido disculpas, pero y si es recién licenciado, que abra su mente, porque es un trabajo multidisciplinar, como tú muy bien decías. Hay veces que los equipos de las grandes empresas de compliance lo conforman 10, 15, 12 personas, 20 personas, porque cada una sabe de lo suyo, y es muy importante el tema. Así que al final, y sobre todo, David, abramos todos nuestra mente, formémonos, no paremos de estudiar, de leer, de releer, de volver a leer una ley que te sabes, que crees que la sabes y la vuelves a leer al cabo de 6 meses y dices, bueno, pero si esto lo ponía, si lo leí hace nada y yo creía que lo sabía. Hay veces que el día a día nos lleva por un lado y por el otro. Yo siempre recomiendo leer todo lo que caiga en nuestra mano. En mi caso, sobre blanqueo, delincuencia organizada, fraude. Ojo, cuidado con el blanqueo de capitales, que prácticamente está migrando, como toda la delincuencia organizada, al mundo ciber. Cuidadito, tenemos que formarnos también en el mundo ciber, cómo funcionan todas las conductas criminales en la web, porque en criminología, y eso sí es un debe que creo que al final, poco a poco, yo creo que las universidades, claro, al final la conducta presencial deja de existir, la conducta la trasladamos a la red, ¿no? Y son patrones diferentes. No es lo mismo un criminal
fisonomía de antaño, ¿no? Veía el otro día un artículo, no sé si lo viste, David, donde decía el reconocimiento facial ya existía de hace años, ¿no? Con esas caras que decían, ese arquetipo, esa fisonomía que decía tú eres malo y yo soy bueno, ¿no? En este caso, en la web no tenemos, solo podemos distinguir patrones de comportamiento y a veces hasta nos engañan. Por lo tanto, ese mundo ciber es muy importante y yo creo que al final, para resumir todo esto, tener pasión, hacer lo que os guste, porque si no va a ser difícil desarrollarlo con mucho tiempo. Yo os tengo que decir, jamás me hubiera imaginado, insisto, yo por fortuna he estado en los platós de televisión, sigo estando quizás ahora con menor medida porque la televisión, ya sabéis, 5 añitos, te sube para arriba y luego, obviamente, no solo a mí, a cualquiera, pero para mí es un orgullo haber sido el primer profesional dedicado al blanqueo de capitales que haya estado intentando divulgar, intentando concienciar a la gran población sobre este delito que está dentro de la seguridad nacional. Es uno de los pocos que junto con la ciberdelincuencia está dentro de la seguridad nacional y donde obviamente tenemos que intentar frenar que ese delito, que ese dinero de procedencia ilícita, ese dinero muchas veces manchado de sangre, inunda el circuito formal de nuestro sistema financiero porque sería un error tremendo, ¿no? Y en España se pueden hacer todavía mejor las cosas. Bueno, yo creo que no hay mejor conclusión para lo que estamos hablando. Yo destacaría de lo que acabas de comentar, por un lado, el tema de leer, porque sí que es verdad, nosotros una de las cosas que recomendamos mucho, sobre todo humildemente desde la postura que podemos recomendarlas, es el ámbito de también leer mucho sobre los sectores a los que crees que te puedes dedicar o a los que crees que puedes optar para tener un conocimiento más real y práctico de los mismos, para no caer en lo que comentábamos antes de un estereotipo de un sector, de un profesional en concreto, que a lo mejor no es exactamente así como se trabaja, y es una de las cosas que intentamos transmitir. Por otro lado, aunque no lo quieras decir tú, Juan Carlos Galindo, aparte de tener una experiencia bestial en todos estos campos que estamos comentando, también tiene Galindo Legal, también tiene una empresa específicamente dedicada, como ha comentado él bien anteriormente, no solo al tema del blanqueo de capitales, sino que están empezando a hacer algo bastante innovador, que es también introducir el ámbito de la inteligencia en la prevención del blanqueo, entre otras cosas, evidentemente, que podéis consultarle tanto a él directamente, porque dejaremos la cuenta de Instagram, por si le queréis escribir algún privado, claro, lo que sea, como si queréis contactar con nosotros y necesitáis cualquier tipo, en este caso, tanto por parte de su empresa como por parte de formación, porque aunque él no lo quiera decir, efectivamente, él también proporciona este tipo de formación y es muy importante, pues que si os ha gustado, que seguro cómo habla, porque la verdad es que es un placer oírte hablar, también nos lo podéis preguntar tanto a vosotros como a él, imagino, para poder recibir ese tipo de formación. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un placer, Juan Carlos, y yo orgulloso de verdad, y te lo digo sinceramente, de poder tenerte con nosotros, esperando sobre todo poder desarrollar más esto aún cuando nuestras agendas coincidan para poder... Sí. Para poder efectivamente poder ofrecer más contenido de valor. Y nada, que aquí tienes tu casa, ya sabes, para cuando quieras hacer cualquier tipo de intervención. Y nada, y te dejo a ti las últimas palabras. No, mis últimas palabras son de agradecimiento. Yo creo que a los que nos están escuchando, que no sé si, como no veo muy bien que me da el resol, no sé si quedan muchos o pocos todavía aquí, pero sobre todo si hay que ser agradecidos siempre. Uno por mucho que se crea que es alguien, al final lo es porque atendiendo a la gente, a las personas. Por lo tanto, ser agradecido siempre. Yo lo soy siempre. David, gracias por contar conmigo y poder haber estado este ratito intentando ayudar a alguien que a lo mejor, alguna persona humana, por supuesto, que esté ahí al otro lado y que pueda haberle venido bien estas palabras. Y luego, por supuesto, pues David, enhorabuena por tu iniciativa, por tu empresa, por vuestra empresa. Y bueno, ya sabéis que me tenéis ganado desde el minuto 1 y lo importante de verdad es que luchemos todos contra la delincuencia económica y contra la ciberdelincuencia, porque creo que esto nos va a matar y nos está atosigando, y gente como vosotros nos hace mucha falta. David, chicos, chicas, un placer, gracias. Un placer, muchísimas gracias.